Ahora sí. Bien, bienvenidos nuevamente a la jornada José Antonio Soler. Como he comentado anteriormente, ayer se escuchaba muy mal. Estamos encantados nuevamente de hacer un nuevo homenaje. Está aquí su viuda Marinieves y su hijo Mario. José Antonio Soler fue un profesor muy preocupado sobre todo por el estudio de la historia contemporánea extremeña y compaginó la educación durante muchos años con la investigación. Él tiene un libro que se llama sobre lo que es la memoria, que habla sobre la historia de la localidad de Villafranca durante el periodo de la Guerra Civil y de la posguerra. A mí personalmente me hubiera gustado conocerlo y es una lástima no haber tenido con él más de una charla sobre el periodo contemporáneo extremeño. Este año hemos hecho una jornada dedicada al movimiento obrero extremeño, porque hoy es 25 de marzo. Ayer, como sabéis, empezamos con la charla de José María Lama, que estuvo hablando y haciendo un recorrido por el movimiento obrero desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Y una de las cosas que me llamó la atención de esa charla es que las mujeres fueron las primeras que llevaron las protestas y los movimientos, llamémoslo así, los primeros disturbios, ¿no? Las primeras algaradas ante la subida del precio de los artículos de primera necesidad. Nosotros siempre en las jornadas de historia tratamos de tratar estos tipos de contenidos bajo una perspectiva de género. Por eso queríamos y hemos contemplado una charla dedicada exclusivamente a las mujeres como fuerza social y motor de la historia. Para nosotros, como bien dijo ayer José María Lama, esas mujeres prácticamente no tenían nombre, pero protagonizaron la mayor parte de los choques sociales y de esos movimientos en los pueblos de Extremadura. No se conocen sus nombres, pero participaron activamente en la lucha obrera para conseguir los derechos que actualmente disfrutamos hoy en día, ¿no? Entonces, hemos traído una charla porque hemos perdido, hoy solamente tenemos esta tarde la charla de Silvia Rodríguez Martínez, ya que hemos perdido la charla, aunque seguramente algunos lo sabéis, de Ángel Calle Grajera. Una pena, pero vamos a intentar seguramente recuperarla un poquitín más adelante. Por cuestiones de salud no se ha podido finalmente desplazar hasta aquí, hasta Villafranca, y nos ha mandado a todos un fuerte abrazo. Bueno, pues voy a presentaros a Desiré Rodríguez Martínez, ¿vale? Ella es doctora, ¿vale?, en estudios interdisciplinares de género en la Universidad de Alcalá. Ella es de Almaraz, de Alcalá, desde lo lejos que viene, ¿vale? Ha venido desde muy lejos, y la única relación que tiene con Villafranca, que me acaba de comentar ahora mismo, es que un hermano suyo estuvo residiendo aquí durante un tiempo en Villafranca. Ella es licenciada en Humanidades y sus investigaciones giran en torno al estudio de las mujeres durante el siglo XX. Sus publicaciones abordan sobre todo lo que es la represión franquista, ¿vale? Tanto la represión social, económica y política, y también aborda la temática del movimiento obrero, ¿vale?, con perspectiva de género y estudios sobre las consecuencias psicológicas, sociales y políticas que tuvo para las mujeres la dictadura franquista, con estudios relacionados con la sección femenina de Falange o el patronato de la mujer. Ha participado en varios proyectos didácticos sobre historia contemporánea y de género. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en capítulos de obras colectivas, artículos y ponencias en congresos internacionales, nacionales y disponibles a través de la plataforma Dialnet. Su tesis doctoral, titulada La represión franquista en Cáceres, una perspectiva de género, fue accesida al premio Arturo Varela. Entre sus publicaciones podemos destacar
la sección femenina de Falange como guía adoctrinadora de la mujer durante el franquismo, organizaciones políticas y sindicales en Extremadura, la participación femenina publicada en la revista Estudios Extremeños, la posguerra y la nueva cotidianidad para las extremeñas, Miguelito, la Bellotera, publicado en la obra colectiva La dictadura franquista, estudios temáticos y perspectivas multidisciplinares, la losa del franquismo sobre la mujer de hoy, las reminiscencias de aquel ayer y la mujer en el frente y en la retaguardia extremeña en zona roja, publicado en la obra colectiva de Extremadura durante la Guerra Civil 1936 a 1939. Nos trae una charla que se llama «Hay alguien todavía más oprimido que el obrero», y es la mujer del obrero, el asociacionismo femenino durante el siglo XX. Esperemos que disfrutéis de la charla, que la aprovechéis. Ha venido desde muy lejos, obviamente para que podamos aprovechar al 100% su ponencia. Vamos a intentar, sobre todo, resolver todas las dudas que os queden. Y bueno, estamos encantados de tenerla aquí con nosotros y quiero que demos un fuerte aplauso a eso. En esta charla. Bueno, es una pena que Ángel no haya podido venir. Voy a intentar hacerlo un poquito más extensivo y hacerlo un poco didáctico y ameno, ¿vale? Espero que os guste. Mi charla va enfocada vamos a hablar sobre la evolución de la situación política, social y cultural de las mujeres a lo largo de todo el siglo XX. Mi intención es hacer una breve radiografía de esta evolución a través del asociacionismo femenino, comenzando con unas breves pinceladas de apreciación feminista, ¿vale? Y una de ellas es, os voy a decir dos frases y a ver si os suena de quién pueden ser. Una es esta: hay alguien todavía más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero. Y otra, que es mucho más conocida, que es proletarios del mundo, uníos. ¿A quién nos suena que podrían ser estas frases? Sobre todo la última. ¿A quién? A mí me suena Dolores. A Dolores Ibarri. Bueno, a Carlos Marx. ¿Sí? Bueno, pues estas frases son de Flora Tristán. Flora Tristán publicó su obra La Unión Obrera en el año 1843, pero va a ser popularizada por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que fue publicado en 1848. Uno de los legados del patriarcado ha sido precisamente esto, hechos como estos, ¿no? Que frases tan populares y con tanta fuerza política hayan sido adjudicados a hombres. Flora Tristán fue una mujer feminista y marxista antes que Marx. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el legado de Flora Tristán, como el de muchas mujeres en la historia, fue recuperado en la segunda mitad del siglo XX, con el empuje del feminismo que puso en jaque el debate historiográfico, dando paso a una disciplina histórica conocida como Gender History, o el juego de palabra Herstory, en vez de History, su historia de él, Herstory, su historia de ella, que nació oficialmente con la conocida segunda ola feminista. Se ha identificado como segunda ola del feminismo la que se origina a partir de la década de los años 60, según la cultura anglosajona, ya que la primera ola del feminismo se identifica con la lucha por el derecho al voto, ¿no? Por el sufragismo. Pero según recientes estudios, dicha clasificación merece una nueva revisión. Pues las referencias a reivindicaciones feministas las vamos a encontrar en obras ya desde el siglo XIV, incluso anteriores, como por ejemplo La ciudad de las damas, de Christine de Pizan, la primera obra que nos habla de cómo sería un mundo gobernado por las mujeres. Es una reflexión sobre la misoginia y una verdadera toma de conciencia de la posición de las mujeres en la sociedad. Estas reivindicaciones las encontramos incluso en mujeres anteriores, ¿no? Como por ejemplo Hiparquía, una filósofa griega que, según la historia popular, contestó a su contemporáneo Teodoro Lateo,
¿Crees que he hecho mal en consagrar al estudio el tiempo que por mi sexo debería haber perdido como tejedora? Y ya desde la acción, es decir, en la lucha activa, encontramos estas referencias desde la Revolución Francesa y la Ilustración, con personalidades como Olive de Gouges en Francia o Mary Wollstonecraft en Inglaterra, que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ella es la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. La perspectiva de género en los estudios historiográficos es una herramienta que nos ha permitido a las historiadoras e historiadores comprender que la historia ha sido escrita, estudiada e interpretada desde un punto de vista patriarcal. A lo largo de la historia, la vida, obra y voz de las mujeres ha estado siempre silenciada, salvo contadas excepciones que por un motivo o por otro pudieron exponer sus teorías con un esfuerzo titánico, que en algunos casos les costó la vida, como Olive de Gouges. Olive de Gouges escribió en el año 1791 su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, como reacción a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que solo reconocía la condición de ciudadanía a los hombres y dejaba a las mujeres en una situación de inferioridad. Su obra comienza con las siguientes palabras: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana contenía varios puntos que hacían referencia a la educación de las mujeres, a su trato como menores dependientes, cuestionaba la exclusividad de los derechos para los hombres, conquistados estos durante la primera fase de la Revolución Francesa, en la que también estuvieron ellas. Su postura revolucionaria le costó la cárcel y la muerte por guillotina, pero como muchas mujeres, su legado no fue recuperado hasta la segunda mitad del siglo XX. Ahí falla algo porque hay un texto y no se ve. Será lo mejor de que no es PowerPoint, ¿no? Puede ser. Bueno. Uno de los avances más significativos para las mujeres ha sido sin duda el reconocimiento a los derechos de ciudadanía, conseguidos a través del sufragio femenino, del derecho al voto. Este derecho se reivindicó tras la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado y a su toma de conciencia de clase. Herramientas emancipatorias no son solo el derecho al voto o el derecho a un trabajo asalariado o al asociacionismo, sino también a través de la educación, pues la educación es la base de todo y vamos a encontrar que todas estas mujeres ilustradas van a reivindicar precisamente eso, la educación para ellas, igual que para ellos, porque así ellas podrán tomar conciencia de clase y saber en qué posición están, si no, nunca van a tomar conciencia. Eso es algo importante porque eso lo van a reivindicar todas, desde Flora Tristán, como hemos visto, y las iremos viendo a lo largo de toda esta trayectoria, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX nacieron las primeras organizaciones sindicales que asumieron de forma específica las reivindicaciones feministas. Ejemplos de estas asociaciones sindicales fueron la Women's Trade Union League, dirigida por Jim Adams en Estados Unidos en el año 1903, y la National Federation of Women Workers en 1906 en Inglaterra, dirigida por Mary MacArthur. Bueno, aquí venía la leyenda, ¿no?, de quiénes son cada una. Bueno, y aquí tenemos las imágenes, también había la leyenda de las sindicalistas del Sindicato de la Aguja, que fueron sus homólogas españolas. Son los sindicatos feministas que nacieron gracias a la promoción de mujeres pioneras, escritoras, ensayistas, conferenciantes, que tenían en común que eran mujeres cultas, pero que reclamaban las condiciones justas para sus compañeras y para las obreras. El primero se creó en Barcelona en el año 1909, promovido por Dolors Monserdà, que es la que está en el medio. En Madrid se creó el Sindicato Obrero de la Inmaculada, por María Echarri, y en 1912 se creó en Barcelona también la Federación Sindical de Obreras, que agrupaba a 5 sindicatos femeninos
a instancias de María Domenech de Canellas, que ofrecía asesoramiento a las obreras, bolsa de trabajo, formación y actividades culturales. Estas son María Domenech y María de Charri. María Domenech, preocupada, ella decía que se sentía aguijoneada por las condiciones de trabajo de las mujeres. Dedicó todas sus fuerzas y capacidad organizativa a la promoción de este sindicalismo femenino. En 1912 contaba con 5 sindicatos: el de sastras, el de modistas, el de lenceras, el de obreras de taller y el de dependientas de comercio. Y María de Charri, que es la que está a la derecha, comprometida con causas feministas, destacó por la defensa de las mujeres obreras reclamando condiciones laborables justas. Estos sindicatos femeninos, enfocados en la industria textil, fueron surgiendo a lo largo de toda la geografía española. En Badajoz aparecerá el primero en el año 1914. La principal labor de este sindicalismo era la protección a las obreras, la obtención de mejoras laborables, la creación de instituciones de asistencia y socorro y el fomento de la formación. Algo que ya proponía Flora Tristán en su obra Unión Obrera: construir una clase cohesionada y formada para poder prevenir la miseria. Aquí de nuevo la formación, ¿no? La educación. Mientras tanto, en nuestra región, paulatinamente iba creciendo la movilización social, obrera y cultural gracias a los propagandistas de la AIT, o Primera Internacional, que propició el asociacionismo, que se expandiera con asociaciones culturales como la Nueva Aurora o la Germinal Obrera, ambas fundadas en Badajoz. Acciones que llevaron a cabo estas asociaciones fueron la promoción de la cultura. Por ejemplo, la Germinal creó una escuela laica, y la reivindicación de la emancipación femenina. Entre sus objetivos estaba implicar a las mujeres en la asociación, para lo cual la Germinal Obrera organizó un mitin en el año 1901 en el que se invitó a la librepensadora anarquista y militante y feminista Belén Sárraga. Belén, que había estudiado magisterio y posteriormente se doctoró en medicina, fue una mujer muy culta, feminista, que defendía la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos. Su feminismo se basaba en formar a la ciudadanía libre desde la educación recibida en el propio hogar, y para ello era necesario proporcionar a las mujeres una educación que consiguiera alejarlas de los esquemas clericales y patriarcales. Incansable propagandista, se dedicaba a recorrer España dando conferencias. Su oratoria atraía a cientos e incluso a miles de asistentes. Durante este mitin en Badajoz, Belén y su marido, Emilio Ferrero Balaguer, abogaron por la laicidad y por la necesidad inmediata de atraer a las mujeres a la primera fila de la lucha libertaria. Belén Sárraga, a través de su discurso, intentaba hacer un llamamiento a los hombres para que trabajasen con el fin de que sus mujeres cambiaran el amor a la Iglesia por el amor a las ideas. El paso de Belén Sárraga por Badajoz dejó huella. Allí donde ella sembraba sus palabras crecían asociaciones feministas. Así, en abril de 1902, al amparo de la Germinal Obrera, nació la Unión Femenil, pionera en su época, con unos principios emancipadores que incluían el anticlericalismo y el laicismo que propugnaba Belén Sárraga como condición para la liberación de la mujer. El asociacionismo, movimiento obrero y movimientos feministas fueron creciendo en España de manera paulatina hasta la dictadura de Primo de Rivera en el año 1923, momento en el que hubo un parón y muchas asociaciones fueron perseguidas y con muy poca actividad política y sindical, salvo del PSOE y UGT que sí que hubo. Pero el fortalecimiento asociativo y la acción feminista tuvieron su eclosión durante la Segunda República. Esta, prácticamente desde sus orígenes, intentó paliar la desigualdad de género, proporcionando vías legales que ampararan a las mujeres con el fin de igualar sus derechos a los de los hombres. El mayor logro de la República fue el derecho al voto femenino.
el sufragio verdaderamente universal, que se aprobó de manera definitiva el 1 de diciembre de 1931. Las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones generales de noviembre de 1933. De las pocas candidatas que los partidos políticos integraron en sus listas, solo resultaron elegidas en las primeras elecciones 3 mujeres en un hemiciclo de 470 diputados. ¿Quiere agua? Tengo que ir a botella de agua. Antonio. No me oye. No, vale. Bueno, estas 3 diputadas fueron Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent. 3 mujeres que jugaron un papel relevante en la elaboración de la Constitución y en especial en el debate sobre el voto femenino, que las enfrentó dialécticamente. Clara Campoamor fue la única que defendió el derecho al voto femenino. Ni Margarita Nelken, que era diputada por Badajoz, ni Victoria Kent estuvieron de acuerdo. Ambas coincidían en que las mujeres españolas estaban demasiado condicionadas por la Iglesia. Era imperativo primero educarlas en las ideas, para que no votaran lo que sus maridos o sus confesores querían que votaran. Pero bueno, ganó el voto femenino y votaron en el año 1933. Y en las siguientes elecciones, en las del 33, salieron elegidas 5 diputadas. Por Oviedo 2, del PSOE, Matilde de la Torre y Veneranda García Blanco Manzano. Por León, del Partido Conservador de la Ceda, Francisca Bohigas Gavilanes. Por Badajoz, del PSOE, Margarita Nelken. Y por Granada, del PSOE, María de la O. Lejárraga. En las elecciones de 1936 fueron elegidas 5 mujeres también. De nuevo, por Badajoz, Margarita Nelken. Por Jaén, de Izquierda Republicana, Victoria Kent. Por Madrid Provincia y por el PSOE, Julia Álvarez Resano. Y 2 por Oviedo. Una del PSOE, Matilde de la Torre, y otra por el PC, Dolores Ibarra, una pasionaria. Margarita Nelken fue la única mujer que consiguió las 3 actas parlamentarias durante el tiempo que duró la República, y las 3 por Badajoz. Bueno, hay que matizar que aunque la Segunda República iniciara el camino hacia la igualdad de género, junto a estas leyes y decretos que iban legislando en igualdad, había otras leyes obsoletas y cláusulas discriminatorias. Destacamos, por ejemplo, la prohibición del trabajo a las mujeres si había hombres parados. A su vez, la legislación mantuvo los denominados trabajos propios de las mujeres, llamados los peculiares de su sexo, como eran enfermeras, maestras, costureras, modistas, bordadoras. Así pues, la igualdad entre hombres y mujeres, aunque legislada, no se materializó en la cotidianidad de ellas, ya que en la mentalidad de la época imperaba otra idea, ¿no? Ocasionando alguna contradicción, ¿no? Se legislaba en igualdad y a su vez se reglamentaba la desigualdad en las propias normas, por ejemplo, que regían la vida societaria y en el día a día y la cotidianidad de estas mujeres. España todavía era un país muy patriarcal. Estamos hablando del año 1931, 32, 33, imaginar. Bueno, Clara Campoamor dijo esto: no he trabajado para que en este país los hombres encuentren a las mujeres en todas partes y no solo donde ellos vayan a buscarlas. Podemos leer en un reglamento de la Asociación Juventud Socialista La Fortaleza de Madrigalejo sus objetivos: trabajar por la educación societaria y socialista de la mujer, prestando vigorosa ayuda a las reivindicaciones feministas, creando agrupaciones de mujeres obreras y conduciéndolas al terreno de la lucha de clases. Pero a la hora de tomar decisiones, dice así el reglamento: las compañeras socialistas afiliadas al grupo femenino tienen derecho a tomar parte en los debates, aunque sin voto. Y esto es una asociación sindical. Aún así, no podemos obviar que la Segunda República puso la semilla para un futuro nacimiento de la igualdad de género en España y de una auténtica sociedad democrática.
A nivel nacional, esta semilla tuvo sus frutos, pues se crearon grupos republicanos exclusivamente femeninos, como Unión Republicana Femenina, fundada por Clara Campoamor en el año 1931, con el fin de concienciar a las mujeres con el sentir político, familiarizarlas con la conciencia democrática y con la necesidad de defender sus derechos. O también el creado en 1936 con el inicio de la Guerra Civil Mujeres Antifascistas, que era una agrupación de ideología anarcocomunista. Aquellas asociaciones que se fraguaron con el fervor de la Guerra Civil fueron, si cabe, más numerosas que las creadas en épocas más proclives. Así, por ejemplo, en Extremadura nacieron algunas anarcosindicalistas como Mujeres Libres en Don Benito, otras similar en Castuera, con el apoyo del Comité Regional de las Juventudes Libertarias. El trabajo de estas mujeres luchadoras dio sus frutos, ya que aumentó la sindicación entre las trabajadoras, había mayor conciencia social y política, las trabajadoras comenzaron a tener puestos representativos en los sindicatos para así imponer sus propias reivindicaciones en las negociaciones directas. En 1936, antes del levantamiento militar del 18 de julio, surgieron secciones de obreras dentro de los sindicatos anarcosindicalistas para defenderse por sí mismas contra los patronos, como la ya mencionada anteriormente, Mujeres Libres, que nació con el objetivo, que es esta de aquí, con el objetivo de atender y luchar por cuestiones que afectaban directamente a las mujeres y de las cuales la CNT no prestaba atención, ¿no? Seguía la línea ideológica de la CNT, anarquista, pero desarrolló su propio objetivo: emancipar a la mujer de la triple esclavitud: esclavitud de la ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de la. En Extremadura, desde los primeros momentos de la experiencia republicana, se formaron algunas asociaciones feministas que alcanzaron notable vitalidad. En la provincia de Cáceres destacamos tres: la Sociedad de Resistencia Pablo Iglesias de Logrosán, la Agrupación Socialista Femenina Redención en Ciclavín y Emancipación en Valverde del Fresno, y también la Aurora del Progreso en Herbás. En la provincia de Badajoz destacamos Renacer en el pueblo de Villanueva de la Serena. El fin de estas asociaciones era prestar ayuda, tanto económica como moral, a las mujeres, así como enriquecer su educación y cultura, pues esa era la verdadera herramienta de la emancipación femenina. Algunas, como la de Logrosán, tuvieron una importante acogida, pues habiendo nacido en el año 1932, en solo 4 años contaba ya con 104 asociadas. Y Logrosán no es un pueblo grande, es decir, que es bastante representativo. La guerra civil trastocó profundamente la cotidianidad de toda la ciudadanía. Fue un detonante para despertar esas ansias de luchar en común, hombres y mujeres, por todos los derechos que ya eran conscientes que iban a perder. En ese momento se necesitaba a las mujeres para luchar contra el fascismo. Se las necesitaba tanto en el frente como en la retaguardia. El comienzo de la guerra civil, el gobierno de la República no fue plenamente consciente de lo que se le avecinaba. No dieron la importancia debida al alzamiento militar y dio comienzo una guerra imbuida en el colapso y en la desorganización. Durante los primeros meses, las milicias fueron organizadas por los partidos políticos y por los sindicatos, y las mujeres eran necesarias debido a la urgencia que había. De hecho, uno de los símbolos de la resistencia antifascista fue precisamente la imagen de la miliciana. La República la va a utilizar como icono en su propaganda, haciendo un llamamiento internacional muy progresista, igualitario y muy moderno. Estas son las portadas de prensa mostrando la imagen de la miliciana como un icono, ¿no? Y reclama el reclutamiento a las milicias, ¿no? de ellas. Con su mono azul de Mahón, su fusil. Fue pues eso, una imagen muy icónica. En aquellos primeros momentos, muchas mujeres se enrolaron voluntariamente en las milicias, entre ellas mujeres que han pasado a la historia por sus actos y su heroicidad en los primeros momentos del conflicto, como por ejemplo Rosario Sánchez Mora, la dinamitera, que
que es muy conocida porque Miguel Hernández escribió un poema sobre ella. Pero al final, bueno, aquí también tuvimos, ¿no? Ya Rosita, que es una miliciana extremista. Pero a finales del otoño de 1936, tras unos decretos aprobados por Largo Caballero que imponían la conversión de las milicias en un ejército oficial, las mujeres se vieron forzadas a retirarse. El decreto no imponía su marcha, pero era obvio que en el ejército no había cabida para ellas. De hecho, el artículo 4 del Real Decreto decía que el personal sanitario no militar pasaría a militarizarse, salvo las enfermeras. Las milicianas no se reclutaban a través de los canales oficiales, se alistaban a través de los partidos políticos y los sindicatos, y en el otoño del 36 dejaron de reclutar mujeres. Algunas intentaron alistarse a través de estos canales habituales y sufrieron una amarga decepción cuando fueron rechazadas. Incluso las propias organizaciones feministas coincidían en la encomiable labor de ellas en la retaguardia. En Mujeres Libres podemos leer: no vaciló y decidida se lanzó a la calle a luchar al lado del obrero, compañero o no, y ofreció su vida joven pletórica de ilusiones juveniles en las primeras jornadas de la lucha heroica. Bueno, a partir del otoño del 36, la imagen icono de la miliciana va a sustituirse por otras imágenes donde se mostraba a mujeres en trabajo de retaguardia, bien como enfermeras, trabajadoras de armamento, fábricas de armamento, etc. Empezó a sustituirse por esas imágenes donde se mostraba a mujeres en roles tradicionales, ¿no?, dedicadas a esos trabajos en retaguardia. Se vendía el mensaje de que ellas eran necesarias fuera del campo de batalla, tanto para el habituallamiento, el cuidado de la sociedad, como para los trabajos industriales que los hombres habían dejado para ir a la guerra. Fue la época en la que era común verlas como conductoras de tranvías, en fábricas bélicas, etc. Pero no todas van a seguir estas consignas. Ay, qué pena, no viene la leyenda. Bueno, no todas van a seguir estas consignas y estas órdenes de inmediato. Muchas mujeres lucharon hasta el fin de la guerra, incluso se unieron a los maquis al fin de la misma. Las milicianas no siempre desempeñaban roles equitativos a los hombres. En el frente hubo un marcado grado de diferenciación sexual, ya que normalmente eran ellas las que se dedicaban a preparar la comida, a lavar la ropa, a tareas sanitarias, a las tareas administrativas. Y gracias a algunos testimonios se conoce que no todas aceptaban de buen grado esta posición que las imponía. En el testimonio de Mica Echevere era una brigadista internacional, ella era capitana de la segunda compañía de la columna del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Fue la única mujer que alcanzó este rango en el ejército republicano, capitana. Nos cuenta en sus memorias lo que dos milicianas del 5º Regimiento le dijeron al cambiarse de compañía. He oído decir que en vuestra columna las milicianas tenían los mismos derechos que los hombres, que no lavaban ropa ni platos. Yo no he venido al frente para morir por la revolución con un trapo de cocina en la mano. También la miliciana pacense, María de la Luz Mejías, nos narra en sus memorias: mi trabajo en la milicia era como la de otro miliciano cualquiera. Como Juan salía de caza, me enseñó a cargar y descargar la escopeta. Aprendí enseguida, como los demás, que tampoco sabían de armas mucho más que yo. Otra de las tareas que asumieron las mujeres durante el conflicto bélico era la labor de espía o estafeta, la labor de mensajeras. Esta labor suponía el compromiso de ceder sus casas, sus negocios, sus locales como lugar de encuentro para reuniones o para el descanso, pernoctación y habituallamiento de los milicianos. A estas mujeres no se las ha tenido en cuenta en las investigaciones sobre milicianas, porque no vestían con la indumentaria típica de las milicias, pero sí trabajaban para ganar la guerra. Hacían una gran labor externa que sin ellas no habría sido posible ningún avance en las batallas, puesto que eran las que avisaban de las ubicaciones de la Guardia Civil, las que se ponían en contacto con los partidos políticos, con los sindicatos, con las milicias. La decisión de seguir en la lucha armada supuso para las milicianas un cambio cualitativo muy importante, pues hubo un giro en su conceptualización. Se pasó de encumbrarlas y mitificarlas
como reclamo político y social, mujeres y hombres en pos de la lucha por unos ideales en común, a desacreditarlas y ridiculizarlas, con el único objetivo de situarlas donde la sociedad de entonces, que era muy patriarcal, querían que estuvieran, en la retaguardia guardando la casa, ¿no? De hecho, se las acusaba de enfermedades venéreas por transmisión sexual y las culpables eran ellos no. Incluso las propias organizaciones femeninas de la época, como la agrupación de mujeres antifascistas o mujeres libres, estaban de acuerdo, no objetaron nada al respecto. En julio de 1937, Mujeres Libres defendía las diferencias de género como implicación de los distintos roles en la guerra. Y decía así un artículo de ellas, de Mujeres Libres: comprendiéndolo así y reconociendo su propio valor como mujer, prefirió cambiar el fusil por la máquina industrial y la energía guerrera por la dulzura de su alma de mujer. Ha sabido imprimir al grosero ambiente de guerra la delicada suavidad de su psicología femenina. Tiene cuidados maternales con los que, fatigados de las jornadas de lucha, regresan al sitio donde se hallan alojados y procuran mantener vivo el optimismo en trances difíciles en que el ánimo empieza a decaer. Como veis, lo justificaban para animarlas a que dejaran precisamente el frente y se encargaran de la retaguardia y las tareas de cuidados en la sociedad, que la guerra duró 3 años. Es imposible determinar la cantidad de mujeres que se enrolaron en las milicias. Si bien todos los testimonios de los que se disponen indican que eran pocas, ¿no?, en comparación con los hombres. Según los últimos estudios, se cree que alrededor de unas 7.000 mujeres se alistaron, unas 600 más o menos de las brigadas internacionales. A esto no se han tenido en cuenta las mujeres, como he dicho, que trabajaban como estafetas, como mensajeras o como espías, ¿vale? No está en esta cuantificación. Y eran muchas. Yo tengo recogido en la tesis también esta labor, y eran muchísimas las mujeres que se dedicaban a hacer espías, ¿vale? Entre los testimonios, bueno, ella es María de la Luz Mejías Correa, una miliciana pacense. Tiene este libro que lo recomiendo si fue pasando el tiempo. Son sus memorias. Entre los testimonios contamos con las memorias de esta miliciana, María de la Luz Mejías Correa, que se alistó en Badajoz en la columna de Pedro el Rubio. Dice: ninguno era militar y la columna estaba compuesta por obreros y campesinos, algunos muy mayores y hasta por algunas mujeres como yo. La gente iba armada con escopetas de caza y armas requisadas por las fincas, cortijos, casas y cuartelillos. Los datos que se desprenden de la documentación disponible es que estas mujeres milicianas eran miembros de partidos políticos o sindicatos que se alistaban para acompañar a sus familiares, hijos, padres, amigos y sobre todo a sus novios o maridos, como fue el caso de María de la Luz, que se alistó a las milicias junto a su novio Juan, con quien contrajo matrimonio civil en el frente y fue publicado en el periódico en la época. Mica Echeverri también se alistó a las brigadas internacionales acompañando a Hipólito, que era su marido, que era el capitán. Murió los primeros días y pasó ella a ocupar su puesto. La guerra civil provocó un acusado descenso de la población, con unos índices de mortalidad infantil muy elevados, por lo que sobre las mujeres va a recaer la transformación de esa realidad. Si con la República las mujeres no llegaron a alcanzar de manera efectiva estos necesarios cambios sociales, aunque la República legislara a su favor, la dictadura franquista anuló por completo toda esperanza de modernización de la sociedad y proyección igualitaria entre hombres y mujeres. La dictadura franquista impuso una verdadera política de género, regulada con una legislación que negaba a las mujeres como individuos independientes. Las convertía en el eje educador de la sociedad, pero sin decisión propia. Sería un vehículo moralizante que, junto a la Iglesia y a una herramienta que fue asociativa, que fue la sección femenina de Falange, relegaron a la mujer al espacio privado, las recluían al espacio doméstico y, por supuesto, se las prohibió de dimensión política y social.
Con el triunfo de los sublevados tras la guerra civil se produjo un cambio político y social, una nueva concepción ideológica de la sociedad, inspirada en el nacionalcatolicismo y en el ideario nazi. Kinder, niños, Karcher, hogar, Kirche, iglesia, que traducido al español se conocen como las 3 C: casa, cocina, calceta. La función de las mujeres en la sociedad fue un tema tratado con gran interés por parte del nuevo régimen, en tanto se dedicaran únicamente a la maternidad y cuidado de la familia y el hogar. Ser madre era el fin para el que las mujeres habían nacido y, por supuesto, para ello debían casarse. Esta concepción femenina, ser madre y esposa, va a estar presente a lo largo de todo el discurso de la sección femenina de Falange. La misión principal de la mujer en las tareas de la patria es el hogar, para dirigir bien para darle su verdadero contenido, acude a las escuelas de hogar de la sección femenina. Bueno, esta es Pilar Primo de Rivera, quien será la presidenta de la sección femenina de Falange, y dice, pues tiene frases como esta: las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. Durante esta etapa, las mujeres fueron consideradas el centro neurálgico de la familia, con su tradicional rol mujer, esposa y madre. Era el momento de recristianizar los hogares. Los matrimonios civiles y los amancebamientos tan comunes en la República pasaron a ser considerados como delitos. Se dieron por nulos todos los matrimonios civiles, ya que el único y válido va a ser el matrimonio religioso, por lo que muchas parejas se vieron obligadas a formalizarlos, ya que de lo contrario, bueno, pues era ilegal, o sea, que se les negó subsidio, pero también se les negó la representación en la vida social, puesto que era algo que era ilegal. La Constitución de la República era una constitución laica. Fijaros, ¿no?, que la de ahora es aconfesional, ya hay una diferencia. La del 31 era laica. Entonces, la Iglesia no pintaba nada. Y las mujeres y los hombres podían casarse por lo civil. Los matrimonios civiles y los amancebamientos, que se llamaban, que los amancebamientos es lo que ahora llamamos parejas de hecho, era algo muy común durante la República. Eso de un plumazo se extingue, ¿no?, con la dictadura franquista. Tenían que casarse, todos los matrimonios civiles fueron anulados, salvo aquellos que decidieron pasar por la Iglesia. Bueno, algo que antes era cotidiano, pues pasó de un plumazo a considerarse demoníaco. En numerosas reglamentaciones de trabajo se implantó la obligatoriedad del abandono del puesto cuando las mujeres contrajeran matrimonio, indemnizándolas en el mejor de los casos, pues no todas las empresas lo hacían, con una modalidad que se llamaba la dote. Algunas empresas, como Televisión Española, imponían la excedencia forzosa sin concederles indemnización. Otras, como Telefónica, sí que indemnizaban. Podemos leer en su reglamentación de trabajo del 20 de junio de 1947 esto: el personal femenino que contraiga matrimonio quedará en situación de excedencia forzosa, en tanto no se constituya en cabeza de familia, es decir, que quedará viuda. Este personal recibirá en concepto de dote una cantidad equivalente a tantas mensualidades del último sueldo que perciba como años de servicio haya prestado, con el límite máximo de 12 mensualidades. Una herramienta educativa del régimen fue el servicio social. Este es un carnet del servicio social, que debían realizarlo las mujeres de entre 17 y 35 años. Consistía en una serie de actividades de carácter adoctrinador, donde se aprendía cómo ser una buena ama de casa. La sección femenina pretendía principalmente someter a la disciplina falangista a todas las mujeres españolas, evitando que alguna pudiera eludir su obligación de contribuir a la construcción de este nuevo Estado. La dictadura buscaba en las mujeres la sumisión para que fuesen más tarde las transmisoras de dichos valores a las siguientes generaciones a través de su descendencia.
Las enseñanzas que se recibían en la fase de formación, según el nivel cultural de cada grupo, eran religión, formación política, nacionalsindicalismo, convivencia social, economía doméstica, cocina, corte y confección, higiene y medicina casera, trabajos manuales, labores, lavado y planchado, formación familiar, historia, cultura postnatal y educación física. Podemos leer en la revista Medina, de sección femenina de Falange, este artículo, escrito en el año 1943. No se improvisa una ama de casa, como no se improvisa una institutriz o una enfermera. Cada oficio, cada profesión exige un periodo de aprendizaje. El de ama de casa, como los demás. No suele tomarse en serio el papel que representa a la mujer en el hogar y a menudo se descuida la preparación de las jóvenes, que, en su mayoría, necesariamente deberán asumir un día la dura pero bella tarea de ama de casa. Los oficios que ejerce la mujer en el hogar son innumerables: cocinera, doncella, costurera, bordadora, zurcidora, planchadora, recadera, enfermera, contable, economista, maestra, higienista. Es verdad que tiene disposiciones naturales para ese género de trabajos, pero debe prepararse y perfeccionarse. El cumplimiento del servicio social era imprescindible para poder opositar, obtener títulos, trabajar, obtener el pasaporte o el carnet de conducir. Seguro que en vuestras casas, si preguntáis a vuestras abuelas, tienen este carnet. Preguntado, había dos, estaba este y un título. Segurísimo que lo tienen. Preguntárselo a vuestras abuelas. Bueno, esto es un contrato de compraventa en el que dice, de una parte, la mujer autorizada por su esposo. Las mujeres no tenían libertad para elegir una profesión y mucho menos para ejercerla. No podían firmar un contrato de trabajo, no podían abrir una cuenta bancaria, ni realizar ninguna operación de compraventa sin la debida autorización de su marido, incluso aunque el bien fuera de su propiedad, como es el caso de esta finca de propiedad de Cecilia